¿Alguna vez has pensado en quiénes son los personajes más queridos por los fans en el universo de Breaking Bad? Si esto es así, probablemente se te venga a la mente Mike, Saul Goodman, Kim Wexler, últimamente Howard bueno, ya saben por qué. There's really no need to... Y los más amados de todos, Jesse y Nacho. Pero, ¿y si reformuláramos la pregunta y dijéramos, ¿quiénes son los mártires del universo de Breaking Bad? Instantáneamente se nos vienen a la cabeza los nombres de Jesse y Nacho, ya que en ambas series son los personajes que más han sufrido a lo largo de sus historias, que si bien, al final de cuentas, ellos mismos forjaron su destino al involucrarse en el mundo criminal, aún así ellos buscan una vida mejor lejos de este mundo, aunque de igual forma, sufriendo finales trágicos. ¿Pero por qué se da esto? Si tomamos en cuenta que ambos personajes son prácticamente el reflejo uno del otro, aunque también tengan diferencias notables, el espectador puede sentir fácilmente empatía por ambos personajes. Si bien los dos mártires de este universo son Jesse y Nacho, en este video me centraré en este último, pues el tratamiento que se le da en su última aparición es la de un mártir, tanto por el uso de los encuadres, la iluminación y el uso del color. Históricamente, la palabra mártir tiene su origen en la religión católica, pues se ha considerado que un mártir era una persona que moría por su fe religiosa. En muchos casos, esta era torturada hasta la muerte. Si bien en la serie no se abordan temas religiosos, sí sé que hacen referencias visuales en Nacho que nos refuerzan esta visión que tenemos hacia él como un mártir, por medio de los encuadres, la iluminación, su vestimenta, etc., así como la situación que atraviesa durante los primeros 3 episodios de esta última temporada. Esta percepción que tenemos de Nacho como mártir se explora con más fuerza en estos últimos donde aparece. Es perseguido por la familia Salamanca porque creen que él fue el responsable de la muerte de Lalo. Es aquí donde se nos brinda el primer elemento que lo identifica como un mártir, la persecución, que si bien no es por fines religiosos sino por las acciones que toma en contra de la familia, presionado por Gustavo. Durante los primeros 2 episodios vemos cómo Nacho trata de ocultarse y de huir hasta que la gente de Gustavo lo vaya a buscar para sacarlo de México y estar a salvo. Podemos ver la presión, la paranoia y el miedo de Nacho de que lo encuentre la familia Salamanca, y esto se nos muestra a través del color. Si bien, como en cada producción gringa se nos muestra a México con un filtro amarillo porque, pues obviamente así se ve México, esto, a diferencia de estas otras producciones, cumple con un fin narrativo. En el universo de Breaking Bad, el color juega un papel fundamental en la narrativa, y aquí este filtro amarillo tiene la finalidad de decirnos que Nacho está en constante peligro, pues está en territorio Salamanca, y durante todas las escenas de Nacho en México vemos este color, pero en cuanto está en el motel al que lo envían los hombres de Gustavo, este color aparece en todas partes, en la iluminación de la calle, en la habitación, en todo el ambiente del lugar se ve mucho amarillo, pues aunque Nacho no lo sabe aún, es el lugar donde irónicamente se encuentra más expuesto y por ende está en mayor peligro, pues está siendo vigilado, hasta que se da cuenta de lo que ocurre y emprende la huida, donde en el tercer episodio sabemos qué es lo que va a pasar con él. El tercer episodio de la 6ª temporada nos muestra un teaser donde la cámara recorre un lugar desértico, donde podemos ver unas flores azules que poco a poco se ven cubiertas por la lluvia. La cámara sigue su recorrido y se detiene en un pedazo de vidrio que poco a poco se va empapando. Por ahora no entendemos nada de esta escena. El capítulo, si bien sigue las tramas de El Cártel y la trama de Saúl y Kim contra Howard, tiene un enfoque especial en la primera, pues es la despedida de uno de los mejores personajes de la serie. Por eso nos enfocaremos en esta trama del episodio. Nacho se encuentra huyendo de los primos Salamanca, ya que en el episodio anterior casi lo atrapan en lo que para mí es una de las mejores escenas de acción y suspenso de la serie. Nacho llega a un lugar desolado, está jodidamente asustado pues sabe que los primos van a buscarlo sin descanso. Es entonces que Nacho ve una especie de cisterna y sabe que es el único lugar en el que puede esconderse, así que decide meterse ahí. Pero sabe que ellos lo van a buscar por todo el lugar, así que decide sumergirse en la sustancia que se encuentra en ese tanque para poder sobrevivir. El hecho de que Nacho haga esto es muy significativo, pues representa, entre muchas otras cosas, que él nunca podrá salir de ese mundo limpio, sin ninguna culpa,
También puede servir como un eco simbólico de los actos que ha cometido durante toda su vida criminal. Está manchado por sus acciones, y esto también sirve como un recurso narrativo y simbólico que veremos más adelante en el episodio. Después pasamos a un plano cenital con timelapse, donde el tanque cisterna funciona como una especie de manecillas de reloj, que nos dice que Nacho pasó ahí muchas horas, por si los primos seguían cerca buscándolo. Posteriormente, llega a un taller mecánico donde se limpia de la sustancia que había en el contenedor en el que se ocultaba. En el cine, cuando un personaje se baña es simbolismo de que se purifica, se limpia metafórica y literalmente. Tomando en cuenta esto, el que Nacho primeramente se sumergiera en la sustancia que había en la cisterna y después lo viéramos limpiarse, es una forma de ilustrar cómo él busca deshacerse de su pasado violento, de esa suciedad que lo corrompió, pero a pesar de que Nacho está haciendo esto, lo vemos haciéndolo de una forma bastante primitiva, casi como si fuera un animal. Es el punto más bajo de nuestro personaje, por eso es por lo que en gran parte de estas secuencias lo vemos pequeño o en planos oscuros cuando está dentro de la cisterna, por ejemplo. El dueño del taller se acerca, lo ve y le ofrece un trapo para que se limpie bien. No lo ataca o lo corre de su propiedad. Nacho, evidentemente asustado y alerta, como primer reflejo coloca su mano en su arma, pues, como dije antes, parece un animal asustado. Incluso toma el trapo titubeante. Cuando ocurre esta secuencia, vemos a Nacho vestido con un uniforme de mecánico, haciendo una clara alusión a su padre, pues, como todos sabemos, él trabaja en un lugar que tiene que ver con autos, aunque también puede interpretarse como el que hubiera sido de la vida de Nacho de no haber incursionado en el mundo de las drogas, tal vez trabajando con su padre. Cuando Nacho llama a su padre podemos observar paralelismos en las locaciones. Ambos están dentro de un taller, uno trabajando y el otro escondiéndose, pues sabe cuál es su destino y no tiene escapatoria. Llama a su padre para despedirse, luchando por no quebrarse y no preocuparlo, y seguido llama a Mike para confrontar a Gustavo. Si en la llamada con su padre lo veíamos triste y al borde de las lágrimas, con la llamada a Gustavo pasa todo lo contrario. Lo vemos furioso, reclamándole casi el por qué lo abandonaron y haciendo un último trato con él para proteger a su padre. Cuando Nacho llega a la granja de Frink, lo hace dentro de un camión de los Pollos Hermanos. Aquí se nos hace referencia a lo que va a pasar con Nacho al final del episodio, pues está escondido en el piso de la cabina del camión, y por la posición de la cámara durante esta secuencia, da la sensación de que está dentro de un ataúd, presagiando lo que pasará minutos más adelante en el episodio. Cuando pensamos en la palabra mártir, inmediatamente la asociamos con personajes religiosos que sufrieron un destino injusto, pero aceptando ese sacrificio. Si tomamos en cuenta esto y lo extrapolamos al universo de Breaking Bad, podemos darnos cuenta de que existen dos personajes que encajan perfectamente en esta descripción, Jesse Pinkman y Nacho Varga, que si bien ambos son responsables de sus destinos trágicos, constantemente buscan la redención por sus actos, buscando salir del mundo del narcotráfico para proteger a sus seres queridos. Pero eso sí, uno sufrió más que el otro. Jesse sufrió más que Nacho, pero este último es el que tiene un final bastante trágico, muy de mártir. Estas referencias se vuelven más constantes y evidentes en este capítulo y aún más en su parte final. Después de la llamada que tiene Nacho con su padre, se nos muestra a Nacho en una posición de plegaria. Esto se ve más reforzado por la imagen de la Virgen María en el fondo. En imágenes asociadas con mártires es una forma bastante común de representarlos, orando o pidiéndole a Dios que los salven de su destino, o bien que le den fuerzas para afrontarlo, cosa que pasa con Nacho. Él afronta su destino al llamar a Gustavo. Cambia su semblante de tristeza a una de coraje y confrontativo al momento de llamar a este hombre. Posteriormente, cuando Nacho ya está en la granja de Frink, lo vemos con una vestimenta blanca con detalles negros en forma de cruces pequeñas. El color blanco en Nacho simboliza la pureza del personaje, pues está a punto de realizar un sacrificio para proteger a su padre, otra característica muy común en los mártires. Las cruces en su camisa, en cambio, nos evidencian que él está a punto de morir. Otro recurso narrativo que nos muestra el destino de Nacho es que él está comiendo. Es su última cena, que nos puede llegar a remitir a la cena que tienen los presos que están a punto de ser ejecutados. La iluminación que tiene Nacho a partir de aquí es bastante importante, pues está iluminado de tal forma
que la luz parece un halo en su cabeza, como las hay en las imágenes referentes a santos y figuras religiosas. Teniendo en cuenta esto, con el contexto que se dio anteriormente, Nacho está iluminado de esta manera porque, al igual que un mártir, está a punto de realizar un sacrificio por el bien de otro, como lo haría un santo. Otra connotación religiosa es la golpiza que recibe Nacho, que si bien es para que el cártel no tenga sospechas de Gustavo, esto también es parte característica de un mártir. El ser violentado por sus verdugos antes de ser ejecutado, no sé ustedes, pero esto me recordó mucho a la imagen de Jesucristo antes de ser crucificado. Elementos como una última cena y una flagelación son referencias religiosas muy obvias hacia Jesucristo, el mártir más grande de la fe católica. Quien resiente más la muerte de Nacho es Mike, quien funge como una especie de protector para Nacho. Es quien aconseja al personaje y últimamente intercede por él ante Gustavo. Esto podemos notarlo en dos escenas importantes, una en la granja, cuando Víctor le dice a Mike que tienen que moler a golpes a Nacho para evitar sospechas. Mike decide encargarse, pues sabe que los hombres de Gustavo pueden pasarse más de la cuenta y él no quiere eso. Y la otra es en la siguiente escena, cuando Mike desciende de la camioneta donde llevan a Nacho. Ahí ambos se dedican una última mirada, que sin necesidad de diálogos nos hacen saber el aprecio y respeto mutuo que existe entre ellos. Y esto inequívocamente nos puede remitir a la relación que tiene Mike con Jesse en Breaking Bad, quien igualmente funge como una figura paterna y protectora, como lo fue con Nacho en su momento. Finalmente llegamos al lugar donde se llevará a cabo la ejecución, donde se encuentran miembros del cartel, Juan Bolsa, Héctor Salamanca y los primos. Durante esta secuencia podemos ver a Nacho arrodillado, encerrado por medio de los encuadres que dan la sensación de opresión en el personaje, pues está en una situación en la cual no existe ninguna salida. Es entonces cuando sucede esto. Today you are going to die. But there are good deaths and there are bad deaths. Who put you up to this? It was Alvarez. Los Ojos out of Peru. They paid me to set up your nephew. And I did. Alvarez we know. Los Odios we know. Was anyone else involved? Him? You think the chicken man? What a joke. Alvarez has been paying me for years, but you know what? I would have done it for free because I hate every last one of you psycho sacks of shit. I opened Lalo's gate, and I would do it again, and I'm glad what they did to him. He's a soulless pig, and I wish I killed him with my own hands. And you know what else, Hector? I put you in that chair. Oh yeah, your heart meds. I switched them for sugar pills. You were dead and buried, and I had to watch this asshole bring you back. So when you are sitting in your shitty nursing home and you're sucking down on your Jell-O night after night for the rest of your life, you think of me. You twisted fuck. El que Nacho dé su monólogo hace que el personaje esté empoderado ante los ojos del espectador. Se carga la culpa de todas las acciones que cometió en contra de los Salamanca y quita a Gustavo de sospechas, pero sin antes cagarse encima de él y de Héctor. Al primero lo señala como un ser despreciable, de forma sutil, pues textualmente se refiere a Lalo, pero mientras hace esto fija su mirada en Gustavo. Y con Héctor humillándolo, diciendo que a él lo puso en esa silla con una rabia inmensa. Después de este magnífico monólogo de Nacho, ocurre su sacrificio, pero él lo hace sin darle el gusto a los Salamanca. Hace daño a Bolsa con un vidrio, mismo con el que se quitó las amarras anteriormente y el cual lo recogió estando en la granja de Gustavo, y utiliza a Bolsa como escudo. En esta situación el espectador tiene aunque sea una mínima esperanza de que Nacho saldrá de esa situación, pero no. Nacho toma el arma, la pone en su cabeza y...
De esta forma, Nacho completa su arco, que si bien puede parecer trágico y triste, la verdad es que su sacrificio es muy importante, porque él lo hace por su propia cuenta, lo hace bajo sus términos, teniendo una muerte digna y de pie. Es entonces que, ahora mirando la escena introductoria del capítulo, después de ver esto, el significado es evidente. Nacho ahora se ha redimido, ha hecho las paces con su padre, ha aceptado su pasado y se ha liberado de sus pecados. Ha humillado a sus verdugos y protegido a la persona que es más importante en su vida. Esto se ve reflejado por la flor azul, como un vestigio de la bondad de nuestro personaje, una flor que crece en un lugar hostil, árido y mortal, como una señal de lealtad de Nacho hacia sí mismo, convirtiéndose en un mártir, en el mártir de Better Call Saul.